siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor nos concede y sobre todo por todo lo que a través de este proceso de ir descubriendo, de ir creciendo en el amor a Dios, podemos ir caminando juntos. Bueno, pues ustedes pueden compartir con nosotros, hacernos llegar sus intenciones, sus comentarios, todo lo que ustedes tengan en sus corazones, vamos a compartirlo, vamos a aprenderlo y esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo por el proceso de crecimiento, en el proceso de la maduración que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un proceso en el cual a veces pues nos cuesta trabajo porque somos duros en muchos ámbitos, pero bueno, para el Señor siempre está con ese proceso de decir: ánimo, yo te amo, yo creo en ti y sé que saldrás adelante. Pero hay que dejarnos querer, hay que obedecer, estar atento a lo que el Señor nos pide y sobre todo en este crecimiento de lo que estamos viendo, el valor salvífico del dolor, valor salvífico del sufrimiento. Y bueno, hemos estado analizando algunos puntos muy interesantes y estábamos viendo también cómo en ese valor del sufrimiento veíamos lo que el Señor nos está invitando. ¿Cuál es? Aprender a caminar en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de todos estos que a veces están ahí. Y cómo nos cuesta trabajo, sobre todo porque no estamos preparados para el sufrimiento. Y platicaba con algunas jovencitas que luego ahí se me deprimen de que las cosas no salen bien y entonces pues se me hacen así como que quieren tirar la toalla. No, hay que aprender también a sufrir, hay que aprender también, si nos equivocamos, bueno, pues nos levantamos para poder hacer para poder hacer pues ese crecimiento, ese proceso que está ahí latente en nuestra vida. Bueno, creo que este es el quinto o sexto programa, ya no me acuerdo, pero hemos estado hablando, ya vamos varios programas, sobre el valor salvífico del sufrimiento. Y empezamos con el documento del Papa, que ya lo tengo aquí en la mano. Estábamos hablando sobre la salvifici doloris, el valor salvífico del sufrimiento. Y habíamos visto el número 1, 2 y habíamos empezado también el 3. Y decíamos, en el número 1, es una encíclica que el Papa Juan Pablo II sacó y que tiene que ver mucho con ese proceso que él va a vivir también, de la edad, el intento de asesinato, su enfermedad, la decadencia que va a tener en poder hacer va a ir perdiendo la capacidad de poder hacer muchas cosas, y cómo, bueno, pues él en ese proceso va a ir aprendiendo y va ofreciendo todo a Dios por la salvación de las almas. Y empieza con esta cita, voy a hacer un repaso. Suple en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que le falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, no es que a Cristo le falte o le faltara algo, sino que simplemente, lo que yo estoy padeciendo, lo uno
por la salvación de las almas. Lo veíamos. Dice, estas palabras parecen encontrarse al final del camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre, iluminado por la palabra de Dios. Ya lo habíamos visto. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría. Por ello el apóstol escribe, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Hablamos como una persona que descubre el dolor, el sufrimiento, va a descubrir que en ese sufrimiento trascendido, ofrecido a Dios, pues da alegría porque ganamos almas. O sea, se gana con el sufrimiento, se gana con el dolor la salvación de las almas, que si el mismo Jesucristo nos marca la pauta en su cruz, pues obviamente nos marca y nos invita a nosotros. Dice, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Acuérdense, sentido del sufrimiento, es decir, ¿a dónde me lleva el sufrimiento? ¿Qué dirección tiene mi vida desde este sufrimiento? Y muchos de nosotros hemos caído en lo que es el sinsentido. ¿Para qué esto? ¿Para qué estoy? ¿Cómo se llama? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Hacia dónde me lleva? Y como no le encuentro dirección o sentido, quiero evitarlo a cualquier costo. Hablábamos del hedonismo, que es esa corriente del placer, y evitar cualquier sufrimiento. Y hablábamos también, ¿se acuerdan?, de la cultura de evitar el dolor a través de la ciencia y la técnica, que gracias a Dios ahora se tienen estos analgésicos y la analgesia que se está dando como un planteamiento fundamental, quitar dolor, parto sin dolor. Y cómo han desgraciado tantas mamás con esas epidurales, esas inyecciones que les ponen en la columna para quitarles el dolor, que luego quedan peor porque con dolores de cabeza y quién sabe qué. Y luego también pues no se da todo el proceso natural en el parto, entre otras cosas. Pero bueno, era lo que decía, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Tal descubrimiento, aunque participa en él de modo personalísimo Pablo de Tarso, que escribe estas palabras, es a la vez válido para los demás. O sea, Pablo lo refiere a sí mismo de forma muy personal, pero esto no quita que para nosotros sea también válido poder hablar y poder decir que también es para nosotros. Dice, el apóstol comunica el propio descubrimiento. Mira, he hecho esto, he descubierto esto, y lo comparte. O sea, algo que el mundo rechaza, algo que el mundo trata de evitar y que nunca lo va a lograr, pero engaña y presenta una falacia, ¿no? Y el mundo quiere deshacerse de él. Pablo dice, no, es que este sufrimiento, ¿sí?, me alegro de mis padecimientos por ustedes. O sea, me alegro que puedo padecer por ustedes, me alegro que puedo sufrir por ustedes, porque sé que les estoy ayudando a poder alcanzar la meta. Y ahí es donde dices, wow. Entonces, el apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar, como le ayudó a él mismo, a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento. O sea, hay una trascendencia, hay un entendimiento mucho más grande de lo que es el dolor, de lo que es el sufrimiento, cómo se va a ir dando, se va a ir entendiendo todos estos elementos que van a ser importantes sobre el sufrimiento. Y luego nos dice más adelante, ya esto fue el número 1, ya lo habíamos visto, nada más estoy haciendo un súper repaso. Número 2 del documento Salvifici Doloris, el tema del sufrimiento, precisamente bajo el aspecto de este sentido salvífico, parece estar profundamente inserto en el contexto del año de la redención como jubileo extraordinario de la Iglesia. O sea, aquí hablábamos de que esto se dio en un tiempo, en el periodo del Papa Juan Pablo II, que tuvo un año especial de jubileo. También esta circunstancia depone directamente en favor de la atención que debe prestarse a ellos precisamente durante este periodo. Aquí obviamente está refiriendo específicamente a aquel tiempo que ya pasó, pero no deja de tener una enseñanza para nosotros. Dice, con independencia de este hecho, o sea, con independencia del año jubilar, dice, es un tema universal, el sufrimiento, que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. Repito, no es algo que podamos evitar, está ahí latente.
En cierto sentido coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Podemos evitar sufrimientos, pero a veces por evitar unos caemos, eh, ¿cómo se llama? En este elemento de volver a veces con mayor dolor. Dice un refrán mexicano, es vale más, no, sale peor el remedio que la enfermedad. O sea, por tratar de curarse de una enfermedad o evitar el dolor, a veces sale peor. ¿Cuál sería el ejemplo clásico? La quimioterapia. La quimioterapia, por evitar un dolor o por evitar la enfermedad, a veces tiene una muerte más horrible y muy dolorosa, porque destruye, quema, ¿cómo se llama? Quema todos los tejidos, quema todas las células. Yo siempre he dicho, es como querer matar una cucaracha con un cañón. Y obviamente, pues esto termina mal. Pero bueno, son elementos que nos van a ayudar a entender, para comprender este número 2 que nos dice el Papa, que a pesar de todo, tenemos nosotros que ser conscientes y no darnos por vencido de todos estos aspectos del dolor. Entonces, el tema del sufrimiento, y con independencia de este hecho, es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Aunque San Pablo ha escrito en la carta a los romanos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, aunque el hombre conoce bien y tiene presentes los sufrimientos del mundo animal, sin embargo, lo que expresamos con la palabra sufrimiento, parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Sí, el sufrimiento tiene que ver más con el hombre que con cualquier otra criatura. Ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. Ya habíamos visto esto, dice, ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Bueno, hasta aquí habíamos llegado el programa anterior. Vamos a entrar al número 3 de este documento de la Salvifici Doloris. Madre Blanquita. Nos dice así. Número 3. Si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el contexto del año de la redención, esto sucede, ante todo, porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento, y al mismo tiempo, en el año de la redención, pensamos de nuevo en la verdad expresada en la encíclica Redemptor Hominis. En Cristo, cada hombre se convierte en camino de la Iglesia. Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento. Esto sucede, como es sabido, en diversos momentos de la Iglesia. Se realiza de maneras diferentes, asume dimensiones diversas. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre. Dado pues que el hombre, a través de su vida terrena, camina de un modo o de otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería en todo tiempo, y quizá especialmente en el año de la redención, encontrarse con el hombre precisamente en este camino. La Iglesia, que nace del misterio de la redención de la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre,
de modo particular en el camino de su sufrimiento. En tal encuentro, el hombre se convierte en el camino de la Iglesia, y es este uno de los caminos más importantes. Muy bien, muchas gracias, Madre Blanquita. Y dice entonces, si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el contexto del año de la redención, o sea, en aquel tiempo el Papa lo sacó, dice, esto sucede ante todo porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo. O sea, hay que entender redención y sufrimiento, que la redención es pagar un rescate por aquellos que estaban cautivos, prisioneros, condenados. ¿Cuál era nuestra condenación? La muerte eterna. Cautivos de las obras de Satanás, que por más que quisiéramos portarnos bien, nunca nos salvaríamos. Pero el Señor ha venido a rescatarnos. ¿Y cómo nos rescata? ¿Cómo nos redime? A través de su sufrimiento. Es lo que nos dice este número. Si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el contexto del año de la redención, o sea, de aquel año jubilar, dice, esto sucede ante todo porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento. Cristo sufrió y nosotros tenemos que aprender a sufrir con Él. Y al mismo tiempo, en el año de la redención, pensamos de nuevo en la verdad expresada en la encíclica Redemptor Hominis. Y dice, en Cristo, cada hombre se convierte en camino de la Iglesia. O sea, ¿cuál es ese camino de la Iglesia? El sufrimiento, para la salvación de las almas. Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento. Óiganlo bien, para ser Iglesia, de acuerdo a este documento del Papa Juan Pablo II, el hombre entra a ser Iglesia. Dice, cada hombre se convierte en camino de la Iglesia. Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento. Así es que si no hay sufrimiento, no hay vida de Iglesia, porque no estoy trabajando por la salvación de las almas. La vida de Iglesia implica buscar la salvación de las almas. Y si busco la salvación de las almas, tengo que estar preparado para poder pasar por este proceso, que va a ser muy importante. Bueno, entonces dice, se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento. Esto sucede, como es sabido, en diversos momentos de la vida. Se realiza de maneras diferentes, asume dimensiones diversas. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre. Vamos a ver cuáles serían los momentos de sufrimiento en la vida del hombre. Las etapas naturales, el nacimiento, el pasar por ese canal de parto es un sufrimiento para el niño. En el nacer no es algo consciente, ¿verdad? No se tiene. Pero bueno, estamos hablando de los procesos del sufrimiento. No se recuerda, pero es sufrimiento. ¿Sí? El momento del que el niño tiene que padecer hambre. Salud. Perdón, el niño se cae, se lastima, o quiere aprender a caminar, se tropieza, cuando tiene que enfrentar la pérdida de un ser querido, cuando tiene que es traicionado, ¿cómo se llama? Va a ser muy interesante entender estos procesos, la adolescencia, vámonos a la etapa de la enfermedad que podemos padecer, y así dice el Papa en este documento, dice que esto sucede, como es sabido, en diversos momentos de la vida. Yo les mencionaba uno.
se realiza de maneras diferentes. Uno puede ser físicamente, otro puede ser a nivel del alma, otro puede ser a nivel del pensamiento. Asume dimensiones diversas. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, dice, casi inseparable de la existencia del hombre. Vamos a entender esto como algo fundamental, que va a ser muy necesario para todos nosotros. Entonces, vemos y comprendemos todos los elementos del sufrimiento. ¿Qué nos dice más adelante el Papa? Espero que se vaya entendiendo este elemento del sufrimiento como parte fundamental de la existencia del hombre. Dice, dado pues que el hombre, a través de su vida terrena, camina en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería, en todo tiempo, y quizá especialmente en el año de la redención, encontrarse con el hombre precisamente en este camino. O sea, la Iglesia tiene que salir al encuentro del que sufre. ¿Se acuerdan el comentario del Papa Francisco cuando hablaba y decía pastores con piel de oveja, que salir a la periferia? Y vamos a ir viendo cómo a veces precisamente es dejar de pensar en uno para empezar a pensar en los demás, en este caso en el que está sufriendo, el que está padeciendo, para poder nosotros hacer ese servicio. Por eso, después de que el hombre a través de su vida terrena camina en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería encontrarse con el hombre precisamente en este camino. La Iglesia que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, recuerden palabras, redención y sufrimiento son lo mismo. La Iglesia que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular en el camino de su sufrimiento. De hecho, hay un sacramento hermosísimo que ayuda a acompañar al que está sufriendo, el enfermo, que es un sacramento que acompaña, que sale al encuentro del que está sufriendo, del que está padeciendo, del que se muere, las famosas momento de las exequias, ¿no? Pero ahí ya es más, ¿cómo se llama? En este elemento de lo que es el familiar más que del que ya se murió, porque el que ya se murió pues no se puede hacer nada por él, pero bueno, sí se puede hacer, que es orar por su eterno descanso, pero estamos hablando del proceso del sufrimiento, el que pierde un ser querido, ¿no? En ese acompañamiento, en ese darle esperanza, porque acaba de perder a un ser querido. Por eso la Iglesia tiene que salir al encuentro del hombre en su camino de sufrimiento. Y cuando me refiero a la Iglesia, no me refiero solamente a los pastores, no me refiero solamente al sacerdote o al obispo, y sobre todo para poder nosotros entender esto, que va a ser fundamental. Y cuando entendemos esto, vamos a darnos cuenta que no podemos nosotros, y me refiero a los laicos, ser indiferentes, porque todos somos iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Todos los fieles bautizados. Y ahí encontramos laicos, religiosos y sacerdotes. Todos somos iglesia. Y toda la iglesia tiene que salir. Va a ser muy importante para todos nosotros entender y comprender que tenemos que enseñarle a los laicos, tenemos que enseñarle a las personas no ser indiferentes al dolor ajeno, no ser indiferentes, que a veces puede ser por miedo, ¿no? Me mandaron un video muy interesante de un joven que estaba siendo asaltado por unos motociclistas y llegó otro muchacho y con su carro golpeó a los motociclistas para salvar al que estaba
al que estaban asaltando. ¿Cuántas veces vemos eso y por miedo, obviamente, lo hacemos, no hacemos nada por temor? O vemos una persona tirada. Hicieron un experimento, no me acuerdo en qué parte, Nueva York, Chile, no me acuerdo, de una persona ¿cómo se llama? En traje de vagabundo, de pordiosero, que se caía en el piso. No había persona que se parara a ayudarle. Pero si era una persona con un traje, la misma persona, pero ahora con un traje así muy elegante, todo el mundo corría a ayudarle. ¿Cómo es curioso este dato que a veces de las personas que realmente más lo necesitarían, no nos preocupamos, no nos hacemos a la tarea de ver realmente qué necesidades tienen, nos indiferentes. Pero dice el Papa, ¿no? Este es el caminar, el encuentro con el hombre se convierte en el camino de la iglesia, y este es uno de los caminos más importantes. En tal encuentro, el hombre se convierte en el camino de la iglesia. O sea, todos los fieles bautizados tenemos que ser capaces, como iglesia, salir al encuentro del que está sufriendo para ayudarle. ¿Cuál es la actitud cristiana ante el sufrimiento? El ejemplo hermosísimo está en la parábola del buen samaritano. ¿Quiere leerla, por favor, madre? Esta parábola es hermosísima. Está en Lucas 15, creo que sí. La parábola del buen samaritano, ¿sí? Y es precisamente esta parábola que nos puede hacer ver cómo muchas veces, por tener ocupaciones humanas, que no es que sean malas, pero nunca pueden estar por arriba del sufrimiento del prójimo, nunca pueden ser esa indiferencia ante lo que se está dando. Va a ser muy interesante. Capítulo 10 de San Lucas. Vamos a escuchar esta parábola que habla de cómo la iglesia tiene que salir, y a veces es triste, pero reconocemos que a veces las personas que ni siquiera forman parte de la iglesia son más misericordiosos que los mismos cristianos. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Fíjense qué interesante entender este proceso de la misericordia, o sea, el que está sufriendo. Y va a ser importante para todos nosotros entender y comprender esto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene que ser algo que mueva el corazón del cristiano. No podemos ser indiferentes. Cuando uno es indiferente ante el sufrimiento, hay un problema serio ahí. Hay un problema que puede ser muy triste, porque nos estamos engañando, nos estamos haciendo tarugos, no estamos comprendiendo cuál es el proyecto de Dios, y terminamos, como dicen por ahí, más perdidos que el hijo de la llorona, ¿no? Haciendo todo menos lo básico de un buen cristiano: salir al encuentro del que sufre.
Y bueno, pues esto es una de las cosas más importantes, nos dice el Papa Juan Pablo II. Se los voy a volver a leer todo este número. Bueno, esta última parte del número 3. Dado pues que el hombre a través de su vida terrena camina en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería en todo tiempo encontrarse con el hombre precisamente en este camino. La Iglesia, que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, o sea, que nace del sufrimiento de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre que de modo particular en el camino de su sufrimiento. En tal encuentro el hombre se convierte en el camino de la Iglesia, ¿sí? Y es precisamente este uno de los caminos más importantes. Vamos a ver el número 4 de este documento del Papa Juan Pablo II, la encíclica La Salvación, el valor salvífico, del sufrimiento. Con este número 4 terminaríamos lo que sería la introducción a este número. Ya en el número 5 empezaríamos en la primera parte, que es el mundo del sufrimiento humano. Madre Blanquita. De aquí deriva también esta reflexión, precisamente en el año de la redención, la reflexión sobre el sufrimiento. El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. Este particular respeto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuanto será expuesto a continuación desde la más profunda necesidad del corazón y también desde el profundo imperativo de la fe. En el tema del sufrimiento, estos dos motivos parecen acercarse particularmente y unirse entre sí. La necesidad del corazón nos manda vencer la timidez, y el imperativo de la fe, formulado, por ejemplo, en las palabras de San Pablo, recordadas al principio, brinda el contenido en hombre y en virtud, del cual osamos tocar lo que parece en todo hombre algo tan intangible, porque el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Ándele. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos refiere este documento. Y dice el número 4. De aquí deriva también esta reflexión, precisamente en el año de la redención, que no me acuerdo qué año fue en 1980 y tantos. La reflexión sobre el sufrimiento. El sufrimiento humano suscita compasión, también respeto y también temor. Compasión, respeto y temor. Atemoriza. ¿Quién no tiene miedo al sufrimiento? Hablando de una persona sana, normal, madura, pues, o sea, no cualquiera, así como que, pues yo le entro, ¿no? Obviamente hay que vencer el temor al sufrimiento para poder salir adelante. Pero esto es lo que el sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. En efecto, en él, o sea, en el sufrimiento, está contenida la grandeza de un misterio específico. ¿Cuál? Este particular respeto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuanto será expuesto a continuación, lo que el Papa va a desarrollar, desde la más profunda necesidad del corazón y también desde el profundo imperativo de la fe. O sea, el sufrimiento hay que enfrentarlo con el corazón, pero también desde la fe, o sea, la respuesta al proyecto de Dios. Recuerden que la fe no es otra cosa que mi respuesta a lo que Dios me pide. Si tengo fe, quiere decir que escucho y obedezco. Y en el sufrimiento tengo que aprender a escuchar, ya sea en mi sufrimiento o en el sufrimiento del prójimo, tengo que aprender a escuchar lo que Dios me está diciendo y tengo que aprender a obedecer lo que Dios me está pidiendo en ese sufrimiento. ¿Sí? Por eso yo no puedo, como cristiano, enfrentar el dolor sin el corazón y sin la fe, porque me faltaría, no estaría en el ámbito cristiano, no estaría en esta dimensión en la cual el Señor me ha invitado.
En el tema del sufrimiento, estos dos motivos parecen acercarse particularmente y unirse entre sí. ¿Cuáles son? Es el corazón y la fe. Dice, estos dos motivos parecen acercarse particularmente y unirse entre sí. La necesidad del corazón nos manda a vencer la timidez. Esa timidez o a veces esa indiferencia, ¿sí?, de quedarnos callados, de no sacar adelante esa responsabilidad de cristianos y luchar. Por ejemplo, cuánta gente es indiferente o pasiva ante el aborto. Y ahorita que está este proceso de que si se acepta o no se acepta a nivel nacional el aborto, y yo puse en mi muro algo para que lo firmen. ¿Para qué? Para hacernos, o sea, ¿cuántos millones de mexicanos católicos no somos? Y cristianos, aunque no sean católicos. O sea, que estamos a favor de la vida. Y por unos cuantos vamos a aceptar el sufrimiento, el martirio, el asesinato de estas criaturas. O sea, el corazón manda y dices no. Y también la fe dice, espérate, ¿cuál respuesta yo voy a dar? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Él me está invitando a realizar? Y yo tengo que responder, tengo que obedecer. ¿Sí? Nos manda, entonces, dice, la necesidad del corazón nos manda a vencer la timidez, y el imperativo de la fe, formulado, por ejemplo, en las palabras de San Pablo. Recordabas al principio cuando dice que de ofrecer su sufrimiento o de suplir, o pongo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. Dicen las palabras de San Pablo recordadas al principio, brinda el contenido, en nombre y en virtud del cual usamos tocar lo que parece en todo hombre algo tan intangible, porque el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. O sea, es difícil poderlo tocar con todo lo que está sufriendo, porque el sufrimiento muchas veces es subjetivo, no es algo que se pueda medir. Como el dolor físico, pues hay gente que tiene una gran resistencia al dolor y otras que son demasiado sensibles, demasiado lábiles al dolor y salen corriendo, ¿no? Pero en este elemento nosotros tenemos que ir trabajando algunos aspectos prácticos, como son precisamente el corazón y la dimensión de la fe. Lo dice, este particular respeto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuanto será expuesto a continuación de la más profunda necesidad del corazón y también desde el profundo imperativo de la fe. En el tema del sufrimiento, estos dos motivos, corazón y fe, parecen acercarse particularmente y unirse entre sí. La necesidad del corazón nos manda a vencer la timidez y el imperativo de la fe brinda el contenido, el contenido en nombre y en virtud del cual osamos tocar lo que parece en todo hombre algo tan intangible, porque el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Muy bien, esto sería la introducción a este documento de este encíclica, la Salvificis Doloris, del Papa Juan Pablo II, y que va a ser muy importante para nosotros, ya que estamos con este elemento del valor salvífico del sufrimiento, para todos nosotros entenderlo, comprenderlo. El documento es del año 1984, quería checar bien la fecha de este documento para poder tener esta herramienta. Dice, dado el 11 de febrero del año 1984, que es el documento que va a sacar el Papa sobre del sufrimiento. Y el año de la redención del Papa Juan Pablo II fue en el 2008, año santo de la redención. No es cierto, perdón.
El Año Santo de la Redención marca un hito en la historia de la humanidad del aniversario de los 1950 años de la muerte redentora de Jesucristo. 25 de marzo, día que celebramos el momento en que la Virgen pronunció su sí, el anuncio del ángel. En el año 1983, el Santo Padre Juan Pablo II inauguró el Año Santo de la Redención. Entonces fue un año antes, o en el año de la Redención, cuando el Papa saca este documento hermosísimo de la Salvificis Doloris. Muy bien, aquí le vamos a dejar. Terminamos lo que sería la introducción del documento de la Salvificis Doloris. Estamos en esta serie de programas sobre el valor salvífico del sufrimiento, para que cada uno de ustedes continuemos con sería el quinto programa, si Dios nos presta vida, el quinto programa de este documento, de este material que estamos tratando de compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Continúen con nosotros. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría?